Hola ingeniera Clara y compañeros de clase. En esta ocasión voy a exponer sobre los métodos evaluativos ergonómicos. Esta es mi presentación. Esta es la portada del trabajo. Y vamos a comenzar con el tema métodos evaluativos. Y el primero es el método LEST. La definición, yo ahí lo puse en dorado como las palabras clave, que este método prácticamente es más objetivo y global posible. Esas son como las dos características más importantes, ¿verdad? Y para sus autores, el objetivo de este método es evaluar el conjunto de factores relativos al contenido del trabajo, que pueden tener repercusión en la salud e incluso en la vida personal de los trabajadores. Es decir, que engloba todo, ¿verdad? Los factores, no solamente lo físico, sino que también, digamos, los psicológicos o emocionales relacionados a la vida personal de los trabajadores. Y el método de carácter global, considerando cada aspecto del puesto de trabajo de manera general, y es un buen método para obtener una primera valoración del puesto que permitirá establecer si se requiere un análisis más profundo de otros métodos más específicos. También hay ventajas o aportaciones de este método. La difusión de los conocimientos necesarios en el estudio de las condiciones de trabajo, servir de base a programas de formación permanente en cualquier nivel de las empresas, ¿verdad? Proporcionar un lenguaje común para aquellos a quienes les interesa mejorar las condiciones de trabajo, establecer indicadores de las condiciones de trabajo de la empresa, modificar la definición de los puestos de trabajo en la empresa y resaltar la importancia que da la participación de todos los implicados como vía imprescindible para la mejora de las condiciones de trabajo. Un ejemplo, esto es aplicado en su mayoría al sector industrial. No es utilizado para evaluar aquellos puestos en los que las condiciones físicamente ambientales y el lugar de trabajo varían continuamente, sino que es más para condiciones estables. Y para el diagnóstico el método considera 16 variables agrupadas en 5 aspectos: el entorno físico, carga mental, aspectos psicológicos y el tiempo de trabajo. También ahí en la parte derecha de la pantalla he puesto la aplicación del método con los instrumentos que se utilizan. Por ejemplo, un psicómetro para la medición de temperaturas, luxómetro para ver la intensidad de la luminosidad en el lugar de trabajo, sonómetro para la medición de niveles de intensidad sonora, anemómetro para evaluar la velocidad del aire, instrumentos para la medición de distancias, como cintas métricas, por ejemplo, ¿verdad? Y tiempos como cintas métricas que ya lo mencioné y cronómetros. El método JSI, bueno, este fue desarrollado por Moore, JS o JS y Gard A, ¿verdad? En 1995. Ahí en dorado he puesto como lo más importante de la definición, que es una técnica prácticamente de observación directa mediante el video, en el que se ven los trabajadores y ocupan eh, en su puesto de trabajo hay alguna especie de condición traumática acumulativa, podemos decir, o algún desorden. Y en la parte distal de las extremidades también superiores debido a movimientos repetitivos. También se valora la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. Y el método se basa en la medición de 6 variables: la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo por ciclo de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un minuto de trabajo, la desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, la velocidad en la que se realiza la tarea, la duración de la misma por jornada de trabajo. También hay ventajas: determinar los ciclos de trabajo, revisar las puntuaciones para determinar dónde es necesario aplicar correcciones, determinar los riesgos y evaluar el riesgo de desarrollar desórdenes musculoesqueléticos en tareas en las que se usa intensamente el sistema mano-muñeca. Aquí hay un ejemplo, por el tiempo lo voy a exponer rápido, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, una persona carga 10 bultos por hora y hay un tiempo de 6 minutos por bulto. Ahí prácticamente se tiene que tomar los datos, ¿verdad?
ir prácticamente al lugar y de forma física ver cada una de estas variables. Y E, por ejemplo, es la intensidad del esfuerzo, SW, la velocidad del trabajo, HWP, la postura mano-muñeca, DD es la duración de tarea por día, DE, duración del esfuerzo, EM, esfuerzo por minuto. Entonces aquí están todas estas variables, prácticamente se toman los datos, aquí se pueden ver en las tablas, y al tener todas las variables se hace esta fórmula, que está ahí con la flecha roja, ¿verdad? Y así se obtiene el nivel como de peligrosidad de la tarea. El método OCRA. Este método calcula el índice de exposición OCRA, es decir, la relación existente entre el número de acciones técnicas que se llevan a cabo durante el turno de trabajo y el número total de acciones técnicas recomendadas en dicho turno, para con posteridad establecer los niveles de riesgo a los que se encuentra sometido el trabajador durante la jornada laboral. Y este método permite ventajas en el entorno como análisis de posturas inadecuadas, factor de riesgo de movimientos repetitivos, análisis del factor de riesgo de trabajo sin pausas y por tiempo en ciclos y otros riesgos complementarios. Y aquí hay un ejemplo del método OCRA. Ahí está la imagen, por ejemplo, de una persona que se dedica a la profesión de barrendero y prácticamente es de ir a tomar los tiempos, ¿verdad? Y ver la tarea. Ahí se toman los datos, se debe saber el tiempo neto de trabajo repetitivo, el tiempo neto del ciclo de trabajo y luego se calculan los factores, que son el factor de recuperación, el factor de frecuencia y las acciones técnicas estáticas. Ahí están las fórmulas y prácticamente primero uno tiene que tener los datos, ¿verdad? Como vimos en la diapositiva anterior. Y ya después solamente mediante las fórmulas se obtienen los resultados y también hay una determinación del nivel de riesgo mediante esa otra fórmula. El método RULA. Este método evalúa posturas concretas, por lo que es importante evaluar aquellas que supongan una carga postural más elevada. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador durante varios ciclos de trabajo. A partir de esta observación se seleccionan las tareas y posturas más significativas. Y las ventajas son la economía, es más económico este método, no interrupción del trabajo, pueden aplicarlo personas sin conocimientos previos, escasa cantidad de material utilizado y evaluación inicial rápida de gran número de trabajadores. Aquí hay un ejemplo del esquema de puntuaciones obtenidas, ¿verdad? En cuanto a las posiciones de las diferentes partes del cuerpo del trabajador. Y luego de tener este esquema, se hace un análisis, ¿verdad? El método OWASP. Este es un método sencillo y útil destinado al análisis ergonómico de la carga postural. Esa es como específicamente a lo que se dedica, la carga postural, ¿verdad? Y su aplicación por ámbitos laborales muy dispares avala los resultados del método, ya que proporciona buenos resultados, tanto en la mejora de la comodidad de los puestos como en el aumento de la calidad de la producción. Ahí puse por eso esa imagen del muñequito ahí de la persona con la espalda dolorida, porque eso es prácticamente en lo que nos ayuda este método, ¿verdad? Ver las posturas y la carga que ésta tiene. Ejemplos de aplicación del método OWASP. Y por ejemplo, un informático sentado eh, o alguien soldando, alguien de limpieza o alguien de construcción, ¿verdad? Las ventajas. Es un método de análisis ergonómico rápido y sencillo que nos permite analizar la postura de un trabajador en base a una serie de códigos numéricos. Nos permite conocer la salud de la postura, así como la comodidad del trabajador y mejorar la misma. Nos permite mejorar la comodidad y la salud postural del trabajador y persigue como objetivo la mejora de la productividad del trabajador. El método REVA fue diseñado inicialmente para poder valorar las posturas forzadas que se dan con mucha frecuencia en las tareas en las que permite el análisis del conjunto de posiciones adoptadas por los miembros posteriores del cuerpo, brazo, antebrazo y muñeca.
del tronco del cuello y en las piernas en las tareas en las que se han de manipular personas o carga animada. Y la ventaja, la determinación del puntaje, con un análisis rápido para identificar los problemas ergonómicos de las posturas forzadas. Esto requiere poco tiempo y es muy útil en hospitales y también en todas las áreas, ¿verdad? Aquí está el ejemplo. Podemos ver la imagen allí prácticamente de un trabajador sanitario, un enfermero, que para deslizar un paciente hasta la cabecera de la cama, en este caso la manipulación se realiza entre dos personas y con apoyo de una pierna y de los dos brazos en la cama. Se analiza la extremidad prácticamente superior derecha por no ser visible la izquierda. Y se hacen diferentes pruebas, ¿verdad? Así por grupo para ver el ángulo prácticamente en que se está haciendo, digamos, el movimiento y las posturas que se están tomando, que no va a afectar el cuerpo humano. Y posteriormente se saca este esquema, en donde se saca una puntuación final, ¿verdad? El método ERP. El método ERP, las siglas significan evaluación postural rápida. No es en sí un método que es un método, perdón, que permite reconocer los factores de riesgo asociados a la carga postural. Es realmente una herramienta, no un método en sí, como vimos en el material proporcionado en las clases, ¿verdad? Sino una herramienta que permite realizar una primera y somera evaluación de las posturas adoptadas por el trabajador a lo largo de la jornada. Y las ventajas son integración de una sola plataforma o aplicación, ya que este se utiliza como un sistema, ¿verdad? También informático, automatización de procesos en la empresa, información de la empresa en tiempo real, plataforma que se ajusta a la empresa, reducción de costes, mejorar calidad de análisis, coste inicial, preparación de los trabajadores. Y aquí hay un ejemplo o aplicación, ¿verdad? Ya que este sistema posee 14 posibles posturas genéricas que puede tener el trabajador. Y podemos ver en la imagen alguien sentado normal, sentado inclinado, sentado brazos por encima de los hombros, de pie, arrodillado, etcétera, ¿verdad? Ahí están todas las posturas posibles genéricas. Y luego el sistema, al ver prácticamente al trabajador, eh, hace una evaluación y luego hay una puntuación, ¿verdad? Si la situación es satisfactoria, débiles molestias, molestias medias, molestias fuertes o nocividad. La ecuación NIOSH. El NIOSH es un instituto perteneciente al CDC, el Centers of Disease Control and Prevention, y organización que a su vez forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Estados Unidos. Es un centro de referencia a nivel mundial gracias a sus estudios e investigaciones relacionadas a la ergonomía y en concreto con la manipulación manual de cargas y patologías lumbares asociadas y derivadas del trabajo. Y esta ecuación nos permite evaluar tareas en las que se realizan levantamiento de cargas, ofreciendo como resultado el peso máximo recomendado que es posible levantar para evitar la aparición de lumbalgias y problemas de espalda. Algo muy importante, ¿verdad? Porque nos da la información de cuánta carga una persona puede levantar, cuánto debería ser el máximo. Y un ejemplo de la ecuación NIOSH. Ahí podemos ver una persona levantando una carga, ahí en el gráfico a la izquierda, en el dibujito, y las diferentes variables que vamos a tomar en cuenta. H, distancia horizontal desde el centro de los talones al centro de agarre de la carga. B, distancia vertical desde el piso hasta el centro de agarre de la carga. D, recorrido vertical desde la posición inicial a la posición final. A, ángulo de giro del cuerpo respecto del plano sagital. Y luego de sacar las variables, vamos a ocupar la ecuación del NIOSH. Y posteriormente vamos a obtener resultados, ¿verdad? De tres factores, que son el factor de frecuencia, el factor de agarre y el factor de riesgo, con las fórmulas. Y el método ErgoEve se trata de un software de evaluación de riesgos ergonómicos desarrollado por el Instituto de Biomecánica de Valencia. Y prácticamente este método nos da diferentes gráficos, ¿verdad? De las posiciones de la muñeca, del cuello, de los brazos. Y luego hay un cálculo de nivel de riesgo. Se me acabó el tiempo y
Ha sido un gusto realmente presentar. Bendiciones.